Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el pasaje que hicimos en la lectura congregacional, eh, el libro de Números, capítulo 3, um, versículo 5 al 10. Yo lo leo, usted sígalo con su vista. Números, capítulo 3, versículo 5 al 10. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad que me concedes de predicar, enseñar tu palabra. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo me ayude, ordena mis ideas, a exponer tu palabra, a hablar lo que está escrito ahí. Bendigas la exhortación, Padre, confiando que tu palabra no vuelve a ti vacía. Que tu Espíritu Santo fluya a través de estos labios inmundos y mi Dios sea de edificación para todos aquellos que escuchen esta enseñanza. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, continuamos con el libro de Números. Aquí ya en el capítulo 3, continuando con el censo. De hecho, ahí proviene el nombre de este libro, Números, porque inicia cuando Dios ordena a Moisés que celebre un censo entre los hijos de Israel. Este censo era para conocer el número de varones mayores de 20 años que fueran aptos para salir a la guerra. De ahí, hermano, se conoce el número de cada tribu, eran 12 tribus, con el objetivo, hermano, también de organizarlas y, hermano, ordenar su campamento, cómo iban a acampar, y también, hermano, en el orden que iban a marchar. Con los contados de los hijos de Israel, hermano, no se contaron a los levitas. Hay que recordar que los levitas era otra tribu y otro hijo de Israel, Leví, y estos levitas fueron consagrados de entre los hijos de Israel para que ellos sirvieran al tabernáculo. Hay que recordar, hermano, que todo primogénito de los hijos de Israel estaba consagrado a Dios, pero en lugar de que cada primogénito de las familias de Israel fueran consagradas a Dios, Dios tomó a los levitas para que le pertenecieran a Dios, y ellos iban a ocupar del servicio en el tabernáculo. El tabernáculo consistía, usted sabe, eh, de, de el tabernáculo, vaya dicho, conformado por tablas, por cortinas, formaba como una carpa. Ahí dentro estaba el mobiliario. El objetivo del tabernáculo, hermanos, recibir los sacrificios, las ofrendas que los hijos de Israel llevaban para Dios. Así era el culto en el Antiguo Testamento. El encargado de ofrecer los sacrificios era Aarón, pero también, hermano, tenía a los levitas que ellos iban a encargar de armar y de desarmar y de guardar y de transportar todo el mobiliario del tabernáculo y ayudar a los levitas en las labores referentes a los sacrificios. Entonces vemos ya aquí en este capítulo eh, que se toma el número de los levitas. Y también, hermano, como eran formados por tres familias, eh, eran los hijos de Leví, eran Merari, era Coat y era Gersón. Estos eran tres familias descendientes de Leví. Cada familia tenía una función específica. Y aquí, como leemos en la Biblia, ellos le fueron dados a Aarón y a sus descendientes para que desempeñaran su labor como sacerdotes. Entonces, hermanos, se nos dice aquí este capítulo, nos narra el número de los levitas y también la función y los deberes que ellos iban a tener en cuanto al servicio. Una de ellas era ayudar a Aarón y a su descendencia
para que fueran sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Lo estudiamos en semanas pasadas, ¿verdad? Un sacerdote es una persona designada o escogida o seleccionada para realizar el culto a Dios. En este caso, Dios escogió a Aarón, al hermano de Moisés, para que él fuera el sumo sacerdote. ¿Qué es sumo sacerdote? El principal sacerdote. Y también sus hijos iban a realizar la función de sacerdotes. ¿Quiénes eran sus hijos? La Biblia nos los dice en el versículo 2. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos, todos, su descendencia, iban a ser sacerdotes. Los únicos encargados de entrar al tabernáculo, de recibir las ofrendas, los sacrificios de los hijos de Israel y ofrecerlos en holocausto a Dios. Eran los únicos autorizados. De cambiar el pan de la proposición, de ofrecer el incienso y, hermano, de encender las lámparas o el candelabro que estaba dentro del tabernáculo. Vaya, eran los únicos autorizados para ingresar al tabernáculo. Y el sumo sacerdote o el sacerdote principal, que era Aarón, e iba a ser su primogénito, y así su primogénito y primogénito, eran los únicos encargados o autorizados para entrar al lugar santísimo del tabernáculo, que simbolizaba la misma presencia de Dios. Era la función de un sacerdote, una persona escogida por Dios del pueblo, consagrada, por eso de ahí viene la palabra sacerdote, de sagrado, consagrado, para dedicarse exclusivamente para presentar los sacrificios del pueblo hacia Dios. Y también una función que hacía el sacerdote, y eso es muy importante que lo entendamos, actuaba como intermediario entre Dios y el pueblo. Era la única persona autorizada para ingresar a la presencia de Dios, que, hermano, era tipificada por el lugar santísimo. Era la única autorizada para presentar los sacrificios, y con estos sacrificios, hermanos, intercedía para obtener perdón para el pueblo para el cual estaba representando. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, Aarón y sus hijos fueron escogidos por Dios para que ellos fueran los sacerdotes, los únicos autorizados para entrar al tabernáculo, y Aarón y su descendencia fueran los únicos autorizados para entrar al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio en expiación por los pecados, por su propio pecado y por los pecados del pueblo. ¿Qué es una expiación? Expiación, hermano, es borrar el pecado por medio de un sacrificio. ¿Estamos entendiendo? Ahora, hay que entender que todo este culto del Antiguo Testamento, toda esta serie de sacrificios, todo ese sistema de ofrendas, de ciertos ritos para ofrecer los sacrificios de los sacerdotes, hermano, todo era un tipo y figura de la obra de Cristo Jesús en favor de su pueblo. Ahora, como vimos allí en Números, capítulo 3, versículos 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón. ¿Quiénes, hermano? Sacerdotes ungidos, lo estamos viendo, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio, consagrado. ¿Qué significa? Apartados del pueblo y designados únicamente para ofrecer los sacrificios a Dios. Eran los únicos que iban a actuar como intermediarios entre Dios y los hombres. Ahora vamos a ver por qué era necesario un sacerdocio. ¿Por qué, hermano, era necesario, ¿verdad?, ofrecer sacrificios a Dios? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a utilizar varios textos por el momento. No pierda su lugar de Números. Y quiero hablar hoy, esta noche, ¿verdad? Se me olvidó decirles al principio el tema de este mensaje. No descuidar el sacerdocio. No descuidar el sacerdocio es el tema de esta noche. Bueno, ¿por qué era necesario un sistema de sacrificios? ¿Por qué era necesario las ofrendas de expiación? ¿Por qué era necesario que un sacerdote actuara como intermediario entre Dios y el pueblo? Veamos allí en Isaías, capítulo 59. Me dicen cuando lo encuentren. En Isaías 59, versículo 1 y 2.
Dice, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Pero qué dice el 2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se les olvide, hermano, que Dios es un Dios santo. La Biblia lo describe santo, santo, santo. Dios es tan santo, la Biblia dice que es demasiado puro de ojos para ver la maldad. Y hermano, y todos nosotros somos ¿qué? Somos pecadores. Nacemos con esa naturaleza. E innegablemente, hermano, todos somos pecadores. Aún dentro del pueblo de Dios, gente que conocemos la Biblia, gente que profesamos conocer y tener temor de Dios, aún seguimos siendo ¿qué? Pecadores. En nuestra naturaleza, en nuestro pecado, en nuestro corazón tenemos el pecado, ¿verdad? Aunque no lo practiquemos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros labios, pero a veces en nuestro corazón albergamos malos deseos, malos motivos. A veces tenemos reacciones. Y usted y yo, hermano, estará conmigo, estará conmigo de acuerdo en que delante de Dios somos ¿qué? Pecadores, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo íntimo de nuestro corazón conocemos que somos pecadores. Y usted sabe, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, hermano, lo que merecemos delante de Dios es que Dios, hermano, Dios desde el momento que pecamos, Él ejerciera y ejecutara el juicio sobre todos nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahí es donde entra la entrañable misericordia de Dios. Ahí, hermano, si no fuera por la misericordia de Dios, dice la Escritura, ya habríamos sido ¿qué? Consumidos. Pero, hermano, ¿qué Dios como nuestro Dios? Que Él tiene misericordia. Mismo allí en Isaías, capítulo 57. No regresamos tanto. Mismo allí en Isaías, capítulo 57, versículo 16. Lo estamos viendo. Dice Isaías capítulo 57, versículo 16. ¿Qué nos dice? Porque no contenderé para siempre, ni para siempre, ¿qué nos dice? Me enojaré, porque decaería ante mí el espíritu y las almas, ¿qué nos dice? Que yo he creado. Vea el testimonio que Dios está dando de su propia misericordia. Él no se va a enojar. Él no va a contender con las almas. Imagínese, hermano, si Dios diera rienda suelta a su ira. Si Dios ejecutara su justicia y su juicio sobre la humanidad. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, si el grano de trigo no cae y muere, quedaría ¿qué? Solo. ¿Qué significa? Nadie existiría. Todos fuéramos consumidos. Pero la Biblia dice que por su misericordia Él pasó por alto los pecados pasados. Desde que Adán cometió pecado, desde ese entonces, ya desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía en la mira el sacrificio de Cristo. Y desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba destinado para ser sacrificado por nuestros pecados. Y en miras de eso es que Dios extiende sobre nosotros misericordia. Por eso dice también Jeremías, no vamos al texto, dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, hermano, todos estos sacrificios, ya cuando Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto y ya estaba conformado como nación, hermano, esta nación iba a dar testimonio al mundo de la pecaminosidad de nosotros, del juicio de Dios, pero también, hermano, era para dar testimonio de la misericordia de Dios a través de un sacrificio expiatorio. Entonces Dios les da ordenanzas a los israelitas en cuanto a un sacerdocio, en cuanto a un servicio al tabernáculo. Porque esto, hermano, el sacerdocio consagrado en Aarón y sus descendencias, hermano, era un tipo y una figura de nuestro Señor Jesucristo. Veamos allí en Hebreos, capítulo 5. Y es importante, hermanos, siempre recordar estas cosas. Hebreos, capítulo 5, ¿sí?
versículos 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice Hebreos, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino quien, hermano, el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces aquí se nos está diciendo una función del sacerdote. Dios escogió a Aarón, ¿para qué? Para que presente ofrendas, para que presente los sacrificios por los pecados. Y está a favor de los hombres. Él está representando a los hombres ante un Dios santo. Está ofreciendo sacrificios por los pecados, tanto por los suyos como por el pueblo, ¿sí? Para mostrarse paciente. Pero, hermano, usted sabe, el sacerdocio arónico o el sistema antiguo de sacrificio, hermano, quedó ya anulado cuando apareció Cristo. Por eso cuando Cristo, ¿verdad?, entró al templo y desalojó a todos, le dijeron: ¿por qué haces esto? ¿Qué dice él? Derribad este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Dice ahí el versículo 5 en adelante: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres, ¿qué? Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces aquí, hermano, ya se nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que se presenta ante Dios, hermano, a favor de nosotros. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 7, versículo 23 en adelante. Hebreos, capítulo 7, 23 en adelante. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué dice, hermanos? Inmutable. ¿Qué significa? Que no cambia. ¿Sí? Versículo 25. Por lo cual puede también salvar, ¿qué nos dice? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Lo estamos viendo? Continuamos leyendo. Que no tiene necesidad cada día, como de aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿qué dice? Una vez para siempre, que ofreciéndose a sí mismo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que presentar sangre de machos cabríos, de becerros, de ovejas, ofrecer sangre en expiación por los pecados del pueblo. Pero como digo y repetimos, y la Biblia lo dice, era un tipo de figura ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viene, Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa? Que el hermano fue escogido por Dios y el único que tiene acceso a Dios y entra a la misma presencia de Dios, hermano, intercediendo por nosotros, ofreciendo. ¿Qué ofreció? Su propia sangre, su propia vida. Hermano, ofrecer sangre en el Antiguo Testamento, hermano, simboliza que una vida fue derramada, que una criatura murió en expiación por los pecados. Expiación, repito, es borrar los pecados por medio de un sacrificio. Y aquí la Biblia nos dice que Cristo, Él murió porque Él con su sangre estaba borrando nuestros pecados. Continuamos leyendo ahí en Hebreos, ahora capítulo 9, versículo 11 y 12. ¿Lo estamos viendo? Hebreos 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, hermano, aquí es el oficio del sacerdote del Señor Jesucristo. Entró a la misma presencia de Dios, no al tabernáculo aquí en la tierra. El tabernáculo en la tierra hecho por Moisés y el pueblo de Israel era un tipo y figura del cielo, de la misma presencia de Dios. Estaban por medio de esos sacrificios representando lo que sucedió con el sacrificio de Cristo. Cristo, su vida es derramada en la cruz del Calvario, y el hermano cuando resucita y asciende al cielo presenta su cuerpo, su sangre. ¿Qué ofreció? Su sangre, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados, porque la paga del pecado es que muerte, y Cristo con su muerte pagó todos nuestros pecados. Dice ahí en Hebreos, capítulo 10. Esto es doctrina, hermano, y debe de conocerlo, y debe de compartirlo. Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22. ¿Qué nos dice, hermanos? Así que, hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué nos dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Usted deposita su fe en Cristo Jesús. Acepte por fe esto que sucedió. Cristo, hermano, obtuvo eterna redención. ¿Qué significa? Ahora nosotros nos podemos acercar a Dios confiadamente. Ahora por el sacrificio de Cristo, hermanos, somos aceptos a Dios. Recuerda, hermano, cuando leímos las instrucciones del tabernáculo, el tabernáculo era una carpa en medio de un atrio, ¿verdad? ¿Y quiénes podían entrar? Solamente los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, ¿quién podía entrar? Solamente el sumo sacerdote. El pueblo no podía entrar. Es más, no podía ver hacia adentro del tabernáculo, porque estaba rodeado, ¿por qué? Por el atrio de cortinas, ¿recuerdan eso? Y aparte el tabernáculo estaba conformado por cortinas, por telas y también por pieles de tejones de animales. Nadie podía ver lo que estaba adentro. Pero ahora, hermano, cuando Cristo muere, hermano, dice que obtiene redención. Ahora sí, ¿verdad? Nos quitó ese velo hermano, que en el Antiguo Testamento estaba en el lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos acceso a Dios. ¿Qué significa, hermano? Que esa división entre Dios y nosotros por nuestros pecados, esa barrera ya queda, ¿qué? Derribada. Ahora, hermano, usted y yo podemos acceder a Dios y tenemos acceso a la vida eterna. Hay otros textos que nos confirman esto, de tantos, ¿verdad? Efesios, capítulo 1. Y esto es doctrina, hermano. Por eso me estoy tomando un tiempo para enseñar esto antes de entrar al mensaje. Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ¿qué nos dice, hermano? Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahora sí, por Cristo somos ¿qué? Aceptos. Cuando leímos en la Biblia que por nuestros pecados hay una división entre Dios y nosotros, hermano, Cristo quitó esa barrera y hermano, Dios acepta a nuestras personas. Dios acepta que nos acerquemos a Él.
En el Antiguo Testamento, hermanos, si una persona quería orar, quería pedir, acercarse a Dios, tenía que ofrecer un sacrificio. Ahora ya no, ahora ya no. Ahora a través de Cristo, hermano, y eso es lo maravilloso y hay que entender. Hay que entender, hermano, que debido a nuestra pecaminosidad, éramos enemigos de Dios y ahora somos, ¿qué? Reconciliados. Y Cristo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos tener acceso al Padre si no es a través de Cristo. No podemos tener acceso a Dios si no es por la fe en Cristo Jesús. La gente se inventa sus religiones. La gente, ¿verdad? Inventa otras cosas de acercarse a Dios por medio de obras, por medio de la Virgencita. Pero eso es falso, ¿verdad? Estamos hoy, bueno, no hoy, nosotros, ¿verdad? El mundo está celebrando el Día de Muertos, ¿verdad? Y hoy todo estuvo cerrado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues todos se van a la tumba, ¿verdad? A enflorar, ponen sus ofrendas en sus casas, eh, poniendo un camino de flores de cempasúchil, ¿verdad? Pero hermano, usted y yo sabemos que eso es falso. Eso es falso, ¿verdad? Esas son creencias de la gente en sus anhelos, cuando la Biblia nos revela lo que es el ministerio de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Que ahora nosotros, hermano, somos también sacerdotes espirituales. Vea Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y ya de esto vamos a entrar a lo que es la exhortación, a las aplicaciones prácticas, hermano, del mensaje, del título que dimos al principio. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Estamos leyendo ahí. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, ¿qué nos dice? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El 6. ¿Y qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Pedro también dice que ahora somos real sacerdocio. ¿Qué significa? Que hermano, por la obra de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, ahora nosotros somos sacerdotes también para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¿Qué significa que somos sacerdotes? Que ahora también nosotros podemos tener acceso al Padre, acceso a Dios, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra comunión. ¿Sí me está siguiendo? Ya no estamos como en el Antiguo Testamento, que alguien tenía que ir con el sacerdote del tabernáculo, llevar una ofrenda, ¿verdad? Material, un animal para ser sacrificado, una ofrenda de harina, y hermano, y ese sacerdote tenía que entrar y ofrecerlo en el altar en sacrificio. No, ahora nosotros podemos tener acceso directo con Dios. Pero ojo, aquí entra ya el mensaje. En Números capítulo 3, versículo 4. Números capítulo 3, versículo 4. Pero Nadab y Abiú, ¿qué dice? Murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Aarón era el sumo sacerdote. Tenía 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero en algún momento, estos 2 hijos que estaban destinados a ser sacerdotes, y Nadab, que era el primogénito, a ser el sumo sacerdote, ellos fueron muertos durante, hermano, una ceremonia, hermano, donde ellos ofrecieron a Dios fuego extraño. Aquí, hermano, todo sacerdote, desde que nacía dentro de la familia de sacerdotes, ellos, hermano, ya estaban destinados a ser sacerdotes. Y ellos, hermano, tenían que seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios daba para celebrar los sacrificios, para ofrecer las ofrendas, vaya la redundancia, los holocaustos. El libro de Levítico y varios textos nos dan reglas exactas y precisas de cómo ofrecerse los sacrificios. Y era responsabilidad del sacerdote no equivocarse. Porque, hermano, ¿qué sucede con estos jóvenes? Estos jóvenes murieron. Uno puede decir, ay, pero eso es muy extremo. Hermano, no se nos olvide que Dios
es un Dios que santo, santo, santo. Y hay que obedecerlo como nos lo revela en su palabra. Vamos a ver un poco a detalle lo que pasó con estos jóvenes allá en el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1 y 2. Le dicen cuando lo encuentren. Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2. Nos da detalles de lo que pasó. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, que nos dice, fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Pastor, qué exagerado es eso, qué extremista. Pero hermano, no se nos olvide que Dios, hermano, acababa de dar reglas y mandamientos exactos y precisos de cómo ofrecer los sacrificios a Dios. Vaya, cómo iba a ser la adoración en el Antiguo Testamento. Y aquí la Biblia dice que estos dos jóvenes ofrecieron, ¿qué? Un fuego extraño, un fuego que nunca les mandó. Hermano, ellos no les correspondía tal vez ofrecer el incienso, o tal vez no era la hora, o tal vez, hermano, ellos se metieron hasta el lugar santísimo. La Biblia no nos da detalles. Lo único que nos dice que ofrecieron fuego extraño, un fuego que no lo mandó Dios. Y hermano, podemos ver por las escrituras que tal vez fue un fuego que ellos mismos encendieron, porque ve un versículo anterior, en el capítulo 9, versículo 23 y 24, leemos el origen de este fuego, el fuego que Dios permitía. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Y qué nos dice, hermanos? Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el altar, consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Pregunta, ¿de dónde provino el fuego que encendió el holocausto que estaba sobre el altar? Del cielo, salió de la misma presencia de Dios. Bueno, no del cielo, sino salió de Dios. Hay que recordar que en ese tiempo se manifestó, cuando erigieron el tabernáculo, Dios se manifestó en una nube ante el pueblo de Dios. Y cuando dice de la presencia de Dios, hermano, salió este fuego. ¿Qué significa? Fue un fuego encendido por la misma mano de Dios. Y hermano, este fuego encendió el holocausto y encendió la leña. Entonces, hermano, ya de ahí en adelante, este fuego no debía de ser apagado, se debería de mantener encendido porque mismo Dios lo encendió. Y todo sacrificio, inclusive el incienso, tenía que ofrecerse con fuego que provino de la presencia de Dios. Pero ¿cuál fue el fuego extraño? Que estos prepararon su incienso y ellos, hermanos, encendieron el incienso con un fuego que ellos prendieron. ¿Me está entendiendo? Por eso fue un fuego extraño. Que Dios, ¿qué? No lo mandó. Ay, pastor, eso es muy extremo de parte de Dios, hermano. Eso fue como una lección para que, hermano, que debemos adorar a Dios no de nuestra manera, no a como nos parezca, a como se nos antoje, a como se nos haga más fácil o a como se nos haga más práctico. Tenemos que adorar a Dios según sus propias reglas, porque, hermano, Dios es santo. ¿Sí me está escuchando? Y aquí, hermanos, ellos no aplicaron el discernimiento. Vea ahí mismo en Levítico, capítulo 10, versículo 10. Bueno, desde el 9, porque también sacan teorías de lo que pudo haber pasado aquí. Levítico 10, versículo 9, dice, tú, 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, ¿qué dice? No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio.
¿Por qué estos jóvenes ofrecieron fuego extraño? Porque, hermano, tal vez no discernieron entre lo santo y lo profano. Aquí se ordena, ¿verdad?, que no tomen vino ni sidra. Posiblemente, algunos comentaristas dicen que posiblemente ellos estaban tomados. Sea lo que sea, ellos lo tomaron a la ligera. Ofrecieron un sacrificio a Dios, hermano, un fuego extraño que Él no les había mandado. Y tal vez, hermano, ellos hayan entrado también en la impaciencia, porque Dios también dio instrucciones acerca de la consagración de ellos. Vea un tantito hacia atrás, allí en el libro de Levítico, capítulo 8. Cuando se estaban consagrando ellos como sacerdotes, Dios mandó que hicieran una consagración. Dice, versículo 33, 8:33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestras congregaciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis, ¿qué? Día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que, ¿qué? Para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Fue las instrucciones que Moisés recibió para darle a Aarón a sus hijos para que fueran ya consagrados como sacerdotes. Tenían que hacer ciertos sacrificios y permanecer en el tabernáculo. ¿Cuánto tiempo? 7 días. Tal vez ellos no cumplieron. Tal vez dijeron, pues ya, se me está siguiendo. La Biblia no nos dice, lo que sí dice es que, ¿qué? Ofrecieron fuego extraño. No obedecieron las instrucciones de Dios. Ahora, hermano, la gran enseñanza para nosotros, hermano, es que si ya somos sacerdotes, no tenemos que descuidar nuestro sacerdocio. Tenemos que cuidar cómo nos acercamos a Dios. Por Cristo ya tenemos libertad. Pero, hermano, pero eso no significa que adoremos a Dios según nuestros pensamientos, según nuestras ideas. Hay gente, hermanos, y de allí, hermano, salen falsas doctrinas. Hay prácticas, hermano, en los cultos que no son agradables a Dios. Hay gente, hermanos, que vive su vida cristiana como se les da la gana, perdónenme la expresión, y hermano, eso ofende a Dios. Ay, pastor, pues no me pasa nada, no veo que sale fuego del cielo. Hermano, es que Dios es paciente. Pero no significa que Dios se agrade. ¿Sí? Eso lo puso como muestra para el pueblo de Israel. Ahora, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Pero la Biblia nos manda a que conozcamos a Dios, a que conozcamos su palabra, hermano, para evitar el error de ofrecer fuego extraño a Dios. Algo que Él no nos lo mandó. El error de estos jóvenes también, hermano, provocó que Dios no fuera santificado. Y, hermano, santificar a Dios, hermano, es tratarlo con el debido respeto, con la debida honra. Las cosas de Dios son algo serio. ¿Sí? Los cultos, ¿verdad? Hay un orden de culto que guardamos, no está en la Biblia, hermanos, pero ha sido a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Desde la oración, desde los cantos, de la predicación, las ofrendas, todo. Hermano, pero lo que sí Dios pide es que nos acerquemos y adoremos a Dios con el debido respeto, debido a su santidad. ¿Cómo podemos evitar el error de ofrecer fuego extraño? Primero, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 34. ¿Qué nos dice? Velad debidamente y no pequéis. ¿Sí? Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. ¿Sí lo está viendo, hermano? ¿Por qué hay gente que en las iglesias actualmente ofrece fuego extraño? ¿Por qué hay gente en estos tiempos que no, hermanos, se acercan a Dios o su adoración no es del total agrado de Dios? Porque no conocen ¿qué? A Dios. Hay gente, yo he escuchado a cristianos, inclusive escuché a un hijo de un pastor decir, es que Diosito. ¿Sí he escuchado esa expresión? Diosito. Hermano, ¿Dios es Diosito? No. Y a veces tratan a Dios, hermano, como si fuera lo digo con reverencia, como si fuera un viejito ahí sentado, ¿verdad? Que ya
pues ya que los deja hacer lo que quieran. ¿Se me está entendiendo? Gente me ha dicho, es que, pues, ¿qué pasa? Y así ven a Dios, como un viejito ahí sentado, que ve a los chamacos ahí jugando. Ya, hermano, se nos olvida, hermano, que Dios es Dios, ¿qué? Santo. Y que a Dios, hermano, hay que acercarnos a Él como nos lo marcan las Escrituras. Y hermano, si leyéramos las Escrituras, hermano, conociéramos la santidad de Dios y conociéramos la justicia de Dios y más aún, conociéramos la ira de Dios. Nomás lea el Antiguo Testamento. Vea, hermano, los juicios que Dios derramaba sobre el pueblo, sobre gentes. ¿Verdad? La Biblia dice que Dios ha estado para la ira y grande su misericordia. Pero, hermano, a veces la paciencia de Dios tiene límite. Y la Biblia dice, no lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento. Horrenda cosa es caer que en manos de un Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero la gente dice, es que Diosito, y una vez ganando almas, les hablaba del infierno. Ay, no, eso no es cierto. Diosito no castiga a nadie. Hermano, eso es no conocer a Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios está lleno de gracia, pero también, hermano, Dios es un Dios de juicio. Dice la Biblia en el Salmo 7, Dios está irado con el impío todos los días. Y la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Entonces, hermano, la gente debería tener cuidado para ver cómo se acerca a Dios, para que, hermano, no haga cosas que le desagradan. Una es el pecado. Si la gente conociera a Dios, hermano, y conociera su santidad, no cometería pecado. ¿Cómo otra forma podemos conocer a Dios? En el Salmo 119. El Salmo 119, vamos a leer el versículo 9 al 11. Dice ahí la Biblia, Salmo 119, versículos 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Una vez en el trabajo, hace años, estaba en la seguridad privada. Repito el texto, ya lo alcanzaron a apuntar. ¿Sí? Salmo 119, versículos 9 al 11. Hermano, pues ahí usted sabe, en seguridad privada, luego a veces dicen que los guardias de seguridad no hacen nada. Había tiempo que yo tenía mucho tiempo, me ponía a leer, me llevaba mi Biblia al principio en la vida cristiana. Y leía, hermano, podía aventar 1 o 2 horas. Yo recuerdo que en un rato me leía todo el libro, me acuerdo una vez que leí todo el libro de Deuteronomio, que tiene 34 capítulos, en 1 hora, 2 horas. Y luego el de limpieza me hacía burlas, me decía, si lees tanto la Biblia te vas a volver santo. Pues ese es el objetivo, amén, hermano. ¿Verdad? Jesús dijo claramente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué tiene de particular la palabra de Dios? Que la Biblia nos santifica, que la Biblia, hermano, nos hace santos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿A través de dónde? De las Escrituras. Y a través de las Escrituras, hermano, es la forma en que Dios nos habla y nos dice cómo Él es, cuál es su carácter, cuál es su personalidad. Nos enseña su propósito, su voluntad, pero también, hermano, nos dice lo que le agrada y lo que le desagrada. En estos tiempos, hermano, ya no ofrecemos sacrificios, ya no tenemos que ir a un altar, a un tabernáculo. Ahora tenemos que ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Tenemos, hermano, que ofrecer nuestra adoración a través de nuestra vida, a través del orden. Hermano, limpiar nuestra vida a través de la Escritura, conociendo la Escritura, hermano, nos estamos santificando. Y así, hermano, poniendo atención a su palabra, vamos a evitar ofrecer fuego extraño, algo equivocado. Porque estos jóvenes, por no atender la palabra de Dios, ofrecieron un fuego que Dios no les mandó. Y el sacerdote, su responsabilidad era conocer la palabra de Dios, para enseñarla al pueblo y para cumplirla y para ofrecer al pie de la letra los sacrificios. Como cristianos, hermanos, siempre en mi insistencia, tenemos que conocer la Biblia.
No hagas caso de los que te critican, no hagas caso de los que se burlan de ti. Yo me acuerdo que cuando era estudiante, hasta el mismo pastor se burlaba de mí, que por el que leyera tanto la Biblia. La Biblia dice en Colosenses que la palabra de Cristo muere que en abundancia. ¿Sí? Es que no hay que leerla, hay que vivirla así. Pero hermano, a base de leerla, de leerla, de leerla, algo se te va a quedar. ¿Sí me está escuchando? Algo se te va a quedar. Yo recuerdo, siempre lo he dicho, yo no iba a una iglesia, no tenía un pastor, no me congregaba. Pero una Biblia que se encontró mi madre, yo la comencé a leer, sin dirección, sin instrucciones, yo la comencé a leer. Y leyendo la Biblia me di cuenta de mi pecado. Lo primero que hice, que recuerdo, fue a pedirle perdón a mis padres. A cada uno, ellos estaban separados, a cada uno le pedí perdón de rodillas, por ser un mal hijo. Ahí es donde me doy cuenta que la Biblia tiene poder y nos santifica. Y hay que estarla leyendo, leyendo para conocer a Dios, hermano, para ejercer nuestro sacerdocio con responsabilidad, hacer las cosas que son agradables de Él. ¿Cómo podemos conocer a Dios? El Salmo 5, a través de la lectura, ya lo leímos. Pero también, hermano, aquí en el Salmo 5, versículos 1 al 6. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considérame gemir. Está atenta a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que, ¿qué hermanos? Que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Cómo podemos también conocer a Dios? A través de la oración, a través de la comunión, a través de platicar con Dios. Dios en la Biblia nos habla, en la predicación nos habla, pero en la oración nosotros hablamos a Dios. Y Dios responde también en la oración, porque la Biblia dice que el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Podemos orar a Dios y decirle, Dios mío, ¿en qué estoy mal? Escudriña mi corazón. ¿Quién podrá librarse de sus propios errores? Dice la Biblia. Enséñame los que me son ocultos. Es ahí, hermano, donde podemos pedir dirección específica. Dios mío, yo estoy haciendo esto así. ¿Está bien o está mal? Dios mío, yo tengo esta actitud en la iglesia. Dios mío, ¿está mal que haga esto? Y Dios le va a responder. ¿Sí? Tenemos que pedir a Dios, hermano, más comunión, más fidelidad, ser más constantes. No debemos dejar de endurecernos por el pecado. ¿Cómo podemos, hermano, conocer a Dios y no ofrecer el fuego extraño? Allí en 2 Corintios, un texto muy conocido, pero hermano, 2 Corintios, capítulo 6, pero dudo que mucha gente lo ponga en práctica. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos. ¿Y qué dice, hermanos? Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cómo podemos, hermano, evitar ofrecer fuego extraño, cumplir debidamente con responsabilidad de nuestros sacerdotes, hermanos? Tener santidad.
que haya separación y no tengamos compañerismo con el mundo, con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Amén, hermanos. Mucha gente, bueno, aprovecharon estos días para puente, unos salieron, otros están paseando. Pero hermano, no dudo que mucha gente esté participando del Halloween, del Día de Muertos. No dudo, y lo he visto a lo largo de mi ministerio, cristianos llevando a sus hijos a pedir calaverita, que se estén disfrazando. Ay, pastor, es que son niños. Pues hermano, desde niños enseñan el temor a Dios. Eso, hermano, no le agrada a Dios. Sí, hermano, no podemos evitar tener amistad con el mundo, pero tenemos que ser de influencia, de bendición. Dice la Biblia que ellos se convierten a ti, pero tú no te conviertas a ellos. A veces por no ofender al compadre, al amigo, al vecino, al compañero, ¿verdad? No le damos nuestras creencias. Porque ¿qué van a pensar de mí? Hermano, Cristo, por dar testimonio de la verdad, lo crucificaron. ¿Eres tú el hijo del bendito? Le preguntaron, ¿y qué dijo? Lo soy. Y de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre viniendo con gran gloria entre las nubes con sus ángeles. ¿Y qué dijeron? Han oído la blasfemia. ¿Cuál es su sentencia? ¿Qué dijeron todos? Es reo de muerte, por decir la verdad. Otro ejemplo, Juan el Bautista. Usted y yo sabemos. Le decía al rey, no te es lícito tener la mujer de tu hermano como esposa. ¿Qué le pasó al final? Le cortaron la cabeza. Y a veces nosotros no queremos ofender, incomodar, o perder la amistad, o perder el trabajo, o perder una venta, ¿verdad? En el caso de los comerciantes, ¿sí? Ayer, hermano, ¿verdad? Ya pasan todos los de la calaverita, ¿verdad? Y sí me dicen de cosas, y se enojan, pero ¿qué importa? Yo estoy haciendo lo que es agradable. ¿Sí me está escuchando? Es que por eso no les compran. De por sí ni me compran. ¿Verdad? Todos aquellos, ¿no? Hermano. Pero acercarse a Dios requiere que tengamos mucha responsabilidad. Hermano, ya vimos al sacerdocio de Cristo. Y ahora por el sacerdocio de Cristo tenemos acceso a Dios. También nosotros somos sacerdotes. Pero hermano, los sacerdotes tenían que conocer perfectamente cómo acercarse a Dios. Nuestra adoración, hermano, nuestra conducta, nuestra vida, hermano, tiene que demostrar que conocemos a Dios. Que vamos a evitar lo que le desagrada. Y vamos a hacer las cosas que le agradan. ¿Cómo? A través del estudio de las palabras, a través de la oración, a través, hermano, de la separación con el mundo. Y hermano, esa es nuestra responsabilidad como sacerdotes, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hagamos una breve oración. Inclinemos el rostro, oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad que me das. Y Dios, es breve el tiempo, pero te pido bendigas esta invitación. Hemos expuesto la función de un sacerdote que se presentaba ante Dios a favor del pueblo, para interceder por el pueblo. Ahora sabemos el sacerdocio de Cristo, nuestro sumo sacerdote que se presentó ante la misma presencia de Dios ofreciendo su propia sangre, su propia vida, para que nuestros pecados fueran expiados, borrados, y para que pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Tenemos el don y la promesa de la vida eterna. Tenemos la bendición de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Pero también debemos reconocer nuestra responsabilidad, que aunque tenemos libertad de acercarnos a Dios, no hacerlo en nuestros propios términos. Reconocer que Dios es un Dios santo, que merece respeto, merece adoración, merece y es digno que hagamos lo correcto delante de sus ojos. Que seamos más celosos de la lectura de la Biblia, de la predicación, para conocer lo que le agrada y lo que le desagrada. Que tengamos la disciplina de apartar tiempo de oración. Y tengamos el carácter de evitar el compañerismo con el mundo, no aprender, no participar de sus plagas. Al contrario, reprender,
exhortar, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Padre, bendiga esta exhortación y tu Espíritu Santo nos haga recordar estas cosas para ponerlas en práctica. Oramos en el nombre de Cristo.